en México, se celebra el Día del Padre. Hablar sobre paternidad tiene diferentes aspectos, tiene diferentes, inclusive podría despertar en el interior de las personas diferentes emociones, ¿no? Por ejemplo, los que somos papás, o dependiendo la relación que tengamos con nuestro papá, ¿no? O nuestro padre, podemos interpretar lo que sería la paternidad. Y hoy me gustaría que descubriéramos, y sí, pues lo voy a decir así desde el punto de vista masculino, qué pasa con cada uno de nosotros en las diferentes circunstancias que hemos podido experimentar esta virtud, esta oportunidad, este gran honor de ser padres, y no hablo necesariamente de una paternidad biológica, sino hablo precisamente de cuando la vida nos coloca, claro, a veces por una cuestión biológica, en un rol de guía, dirección, que es realmente la paternidad. Ajá. Entonces me gustaría que independientemente de los diferentes conceptos, el biológico, el jurídico, ¿no? El no sé qué tanta sapiencia pudiéramos tener al respecto, nos centráramos en ese rol que sucede, en este caso, en la vida del hombre, sí, desde la esencia masculina, y al que, y que creo que es una de las esencias y circunstancias más transformadoras que puede tener un hombre que se encuentra independientemente del origen o de lo que suscite esta situación en un rol de paternidad. Entonces, es ahí donde vamos a ir, ¿no? Y para eso me gustaría abrir el diálogo y preguntarles de manera general, no hay respuestas buenas ni malas, recuerden, este es un conversatorio, se construye a partir de la conversación, entonces, ¿qué entienden por paternidad? Así de manera general. Bien, Mónica, por ahí levanto la mano. Yo he escuchado que la paternidad, y estoy de acuerdo en eso, es la columna vertebral. De la maternidad somos el amor. Y no significa que una columna vertebral, un padre no dé ese amor, pero necesita esa guía, esa parte firme que también necesitan los hijos. Porque a veces con esa dulzura de repente en la parte de la maternidad, pues no podemos ver ciertas cosas y está bien. Y la paternidad ubica esa área, ese complemento que necesitan los hijos. Creo que algunas veces los juega la mujer y algunas veces el hombre. Generalmente es el hombre, ¿no? Pero hay lugares donde más bien la mujer toma ese rol, pero creo que es sumamente importante siempre la presencia paterna en los hijos. Bien, entonces podríamos ir diciendo que es un rol de impacto. ¿En quién? En aquellos que requieren o aquellos destinatarios de esa guía y dirección, en alguna forma, ¿no? En alguna forma, en ese rol tan importante. Gracias, Mónica. ¿Quién más nos puede aportar de manera general qué es paternidad, ¿no? Aquí nos comenta Omar, dice, la paternidad implica la fuerza que necesitan los hijos para impulsarlos en la vida. Perfecto. Entonces sigue siendo este impacto tan importante. Para mí la paternidad, nos dice Araceli, para mí la paternidad es la fuerza más que física, es la fuerza del alma, así lo entendemos. Qué hermoso la manera en la que lo expresan. Y efectivamente, ¿no? Entonces, vamos a ir a esa parte. ¿Cómo experimenta el hombre, el masculino, la paternidad, este rol tan importante de impacto que estamos teniendo? Fíjense, algo bien importante, hay diferentes formas de observar la experiencia de la paternidad, porque ya dijimos que por ende, perdón, aquí todavía, ya dijimos que por ende va a ser un rol de impacto, ¿sí? Y a veces la vida nos sorprende. Eso es algo bien importante. O sea, lo ideal es que todos dijéramos, no, pues yo por decisión, quiero ser papá y me preparo y entonces y hasta me hago mi nutrición para que mi semilla lleve. O sea, sí, claro, que sería tal vez lo ideal. Ajá. También hay quien tiene implícita la vocación, ajá, pero también a veces nos llega de circunstancia. Y eso es algo importante, o sea,
hay que ver que las formas de percibir la paternidad, de cómo inicia, o sea, qué sucede en la vida del ser humano ante esta situación que te lleva, fíjate, a un rol tan importante que sucede responsabilidad. ¿Y qué pasa si el hombre está en su etapa de su segunda adolescencia, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, todo eso que sucede a nivel humano es como se experiencia la paternidad en sí. Entonces, me gustaría que examináramos un poquito esto para seguir abriendo diálogo. Por ejemplo, de este lado tenemos la vivencia de la paternidad, el origen, lo que lo impulsa, el estado emocional inicial, fíjense, o sea, no dejamos de ser emoción, enfoques ante crisis. ¿Ustedes creen que la paternidad nos lleve a experimentar ciertos crecimientos, ciertas evoluciones, salirnos de la zona de confort y experimentar, por supuesto, eso que sentimos, ¿no? Esos latigazos que de repente llegan y hay empujones del universo y pues sí, claro, claro, yo sé que estar fuera de la zona de confort es crecimiento, pero a veces entra uno en crisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos momentos que son parte de la vivencia de la paternidad, ¿no? El estilo de crianza predominante que vamos a tener, dependiendo cómo estemos experimentando o percibiendo esta paternidad, y cuáles serían los principales o el mayor desafío, ¿no? Entonces, miren, fíjense, bien importante, las tres aristas con las que vamos a estar analizando o guiando esta temática es la paternidad, decíamos desde el principio, por vocación, por circunstancia o por decisión, ¿no? Entonces, ¿quién quisiera, o sea, desde ahorita que analizáramos, así ahora sí que como un cuadrante, ¿no? A ver, fíjense, cuando se da la paternidad por vocación, el estado emocional inicial es la ilusión constante, anhelo a largo plazo y una fuerte sintonía con el rol cuidador. Ajá. En esa misma línea, el estado emocional inicial, podemos ver qué pasa cuando es por circunstancia, cuando todavía ignoro esa vocación, a lo mejor la ignoro, estoy enfocado en otras cosas, ¿sí? Pero vean, este estado emocional inicial, caray, cuando es por circunstancias, sorpresa, incertidumbre. Esto yo ya lo he trabajado porque a mí me generaba culpa el que en mi caso yo no, o sea, no fue planificado, como yo tampoco fui planificado, obviamente fue aceptado con mucho amor, mis dos hijos, pero en el primero sí me agarró así de sorpresa y sí, justamente el estado emocional inicial fue sorpresa, incertidumbre, miedo al cambio o resignación inicial ante lo inesperado. O si yo, es que, ¿qué crees que justamente en este año ya quería yo irme a trabajar al extranjero y pum? Oye, espérame, cambio de vida, ¿no? ¿Qué sucede ante todo eso? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquellos que por decisión, ¿no? Dice certidumbre, preparación mental, enfoque en metas y sentirse listo en lo económico, en lo emocional. O sea, es otro tipo de emoción inicial dependiendo de dónde se esté dando. Ahora hay algo bien importante. Yo creo que en todo momento van a estar interactuando la decisión, la circunstancia y la vocación. O sea, es algo que creo que muy pocos roles de paternidad se van a salvar de estas tres situaciones, porque ya cuando inicia el rol de paternidad, pues vienen nuevas circunstancias, nuevos retos. Caray, yo esperaba que mi hijo no fuera rebelde. Pues rebelde, chamo. Ay, Dios mío, ahí me agarró nuevamente, ¿no? En la jugada. Entonces, todo este rol emocional de conversación nos lleva a identificar todo lo que posiblemente en diferentes momentos, dependiendo de lo que sucede en las vidas del que esté ante este rol de paternidad, va a posiblemente suceder. No quiere decir que si alguien inicia por circunstancia no pueda despertar su vocación o tomar una decisión consciente después de todo eso que sucede en esa parte transformadora. Es que todas se unen en un momento, ¿no? Desde si fue por circunstancia o de repente, o sea, sí lo querías, pero no en ese año. Después eso se convierte en una vocación y hay decisión de qué rol o cómo se ejerce ese rol, ¿no? Entonces, estoy hablando del concepto de mamá, pero creo que es similar también porque independientemente de las tres están unidas. Sí, eso es lo que estoy sintiendo y viendo yo ahorita con todo esto, ¿no? Ara dice, yo creo que la mayoría viven la paternidad desde las circunstancias. Omar nos dice, en estos momentos conozco a un chico que acaba de ser padre a los 14 años. Sería paternidad por circunstancia. ¿Cómo afecta la mentalidad de la persona a esa edad? Por supuesto, una carga de responsabilidad a esa edad.
pero al final son las mismas circunstancias, ¿sí? No sé si me doy a entender, o sea, ¿qué va a experimentar con mucha mayor intensidad el adolescente? Y obviamente pues tiene mucho que ver todo el desarrollo, ¿no? Desde qué tan frontal es para afrontar esa realidad. Por decir frontal me refiero al desarrollo de su capacidad de discernir para poder llevar ese rol de guía y dirección. Entonces necesitará, por supuesto, ayuda en esa decisión. ¿Ah? Porque obviamente estamos hablando de cuestiones. Y también nos podemos encontrar esa misma situación, inclusive con alguien de edad adulta y que se sienta tal como el chico de 14 porque se siente incapaz de ese rol de paternidad. O sea, sí entiendo la parte de la edad, pero es que a veces es así. A veces cuando el ser humano en su autoconcepto no percibe esta parte, es muy nuevo, ¿no? Es algo muy retador que puede surgir. Es lo que podría comentar al respecto de esos comentarios. Tengo una pregunta. Fíjate que conozco a un chico de 30 años, por decir chico, ¿verdad? Un joven, que yo siento que encaja aquí en la paternidad por vocación, en origen de impulso. Nace con un deseo profundo, casi innato y un sentido de propósito de vida, sentirse hecho para ser padre. Mi pregunta es, ¿tú crees que esto de ser padre o de las circunstancias de cuando ya se es padre y los estados de ánimo, el enfoque, el estilo de crianza y algunos desafíos hagan que cambie esta circunstancia que aunque él toda su vida quiso ser o quiere ser padre, todavía no es? Y dice, es que yo quiero hijos y tiene la ilusión, pero yo digo, ¿qué pasa con el tiempo y con los desafíos que hay en el tiempo con los hijos? Claro, muy bien, muchas gracias, Betty. Mira, algo importante es que en este caso me encanta, todos los escenarios que pueden surgir de este pequeño panel me encanta, porque por ejemplo en este caso tenemos una paternidad por vocación que Sí, aún no, por lo que entiendo, no ha experimentado ese rol. todavía no. Y aquí, por ejemplo, me atrevería a decir es que porque a veces a lo mejor no sabemos cada quien, ¿no? Pero a lo mejor no se ha generado sus circunstancias. Exacto. O sea, por eso digo que va junto con pegado. En este caso, tengo la vocación, pero a lo mejor, no sé, mi autoestima, cuestiones del pasado que estén bloqueando que yo genere la circunstancia de colocarme en ese rol. Hablo tanto biológicamente como en el rol de paternidad. O sea, estamos hablando del rol que por supuesto puede llegar desde la parte biológica o desde la parte relacional. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener una gran vocación con falta de promover la circunstancia, ¿no? Y por ende la decisión. Hay algo atrás de la decisión. La decisión, en este caso, podría llevar a la circunstancia, ¿no? Es como lo podemos ir relacionando, o se me ocurre observar esa situación. El rol de paternidad, pero como por necesidad de sanar. Crianza fue de una forma que, no sé, ¿no? Que yo juzgo que no fue buena, que qué sé yo, y yo ahora tengo la necesidad de hacer las cosas bien, ¿no? Y entonces busco, ¿no? Ser esa madre o ese padre como para yo hacer lo que mi mamá o mi papá, bueno, ¿no? Mi madre o mi padre, lo que aplique, no hizo. Entonces que a veces yo creo que incluso va más allá de la vocación de la circunstancia o de la decisión, ¿no? Sino que es como yo lo veo más como un impulso del alma, ¿no? O sea, la paternidad como por un deseo del alma genuino, como de corregir quizá un rumbo. Es correcto, ¿no? En ese rol de guías, ¿no? Que nos toca asumir. En ese caso, Isa, por ejemplo, yo lo pondría en la paternidad por circunstancia, porque como lo vemos aquí, surge por situaciones externas que impactan. Entonces puede ser una combinación, ¿eh? O sea, esa circunstancia me hace sentir la gran vocación entre necesidad, ¿no? Esa circunstancia externa que vivo, de cómo experimento la maternidad, suficiente, no suficiente, con claridad, sin claridad, o paternidad. Es decir, yo ahora quiero llevar a cabo paternidad de manera diferente. Puede ser simplemente o sea, sin complicarnos mucho, en una combinación entre vocación
y circunstancia, ¿no? Porque se ve afectado por cuestiones externas, pero se ve fortalecido un impulso para que inclusive forma parte, como dices, de su sentido de propósito de vida, ¿no? De su sanación, de su situación, ¿no? Sin embargo, podríamos inclusive también abrir otra brecha, ¿no? Pero al final yo creo que va a caer en una combinación de Rodrigo. estas tres aristas. Sí, Rodrigo, hay otro comentario en el chat de Ara, dice, mi sobrino nieto desde los 6 años dice que quiere ser papá de 2 hijos, ahora tiene 9 años. Y también no tiene otro comentario que dice, conozco a 3 señores que decidieron casarse con mujeres que ya tenían un hijo y fueron abandonadas sin casarse con ellas y han sido padres extraordinarios. es correcto. Es correcto, Lo por que ejemplo. dices ahí. Sí, es correcto. Es que es justamente, por ejemplo, insisto, es la vocación, o en este caso pudo haber sido la circunstancia de conocer a la persona de la que me enamoro y me termino enamorando de toda la familia, ¿no? De toda la situación. Y entonces descubro una vocación, ajá, que por encima del concepto biológico me lleva a vivir plenamente ese rol y a sentirme realizado con ese rol. Es interesante, o sea, todas las situaciones tienen que ver con este espectro, ¿no? Que estamos aquí y más, ¿no? Y más, como bien lo trajo, es algo completamente relacionado, pero que puede ser otro origen que pueda impulsarse algo que se puede interpretar como vocación o circunstancia. Y obviamente que lleve a la decisión. Por ejemplo, en este caso, las personas que optan por jugar ese rol, aunque no haya sido producto biológico, sin duda, también, por supuesto que están tomando una decisión muy importante independientemente de que sea circunstancial o parte de su visión específica, ¿no? Se va entendiendo, se va Muy abriendo bien. brecha. Qué más podemos comentar? Miren, los desafíos a mí me parecieron importantes. Por favor, con toda confianza, todavía creo que tenemos tiempo, sin problema. Entonces, Mi mamá se casó con una persona. eh, Él fue el padre de mis hermanos, no mío, pero bueno, actuó como papá, pero lo veo como, en este caso fue una circunstancia, pero, y lo puedo ver con nuestro, o sea, una decisión porque terminó casándose con mi mamá y yo ya existía, pero no estoy segura si la vocación estaba ahí. O sea, él estuvo ausente, independientemente de que, bueno, o sea, sí tenía, si me preguntaban, pues sí tenía papá, ¿no? O sea, esto y los apellidos y todo este rollo y bla, bla, bla. O sea, ahí me hace pensar cómo está entonces aquí vinculado esta parte, ¿no? O sea, circunstancia con decisión, pero no como una vocación. así es. También eso es muy importante. Obviamente, lo ideal, repetimos, es que fuera así como por vocación y por decisión, ¿no? Sin embargo, una decisión por circunstancia también puede tener como causa el amor. Ahora tendríamos que ir a ver qué era el concepto de paternidad en ese entonces de esa persona, que a veces el concepto de paternidad es tú nada más ve, trabaja y trae, ¿no? Tú provee y punto. O sea, tú eres buen papá si tú provees. No importa cuántos cumpleaños te pierdes. Eso ahorita yo lo veo diferente. Ahorita yo no me quiero perder el festival del Día del Padre de mis hijos, ¿no? Pero anteriormente ni festivales del Día del Padre hacían. O sea, entonces había un concepto y una vivencia de paternidad, claro, sin duda, con estos mismos cuadro y espectro, pero ¿qué conceptos teníamos antes, no? Entonces, a lo mejor su lenguaje de responsabilidad o de vocación por la paternidad, a lo mejor era eso, proveer, ¿no? O no sé, ¿no? También cada cuestión. O a lo mejor tomó la decisión por la circunstancia, pero efectivamente nunca fue su vocación. ¿Qué tan valioso es eso? Yo creo que la decisión es importante, ¿no? Cuando a veces, por eso dicen que a veces el amor también es una decisión, ¿no? Siento que me supera, siento que no voy a poder, bueno, pues a lo mejor no siento ni vocación ni ganas, pero tomo la decisión y ya con la decisión
vendrá una vivencia y experiencia de la paternidad y obviamente de su impacto de ese rol que ha dejado en las diferentes generaciones. Sí No es. sé si con eso Omar, me... hay una pregunta de Omar. Dice, cuando eres papá, hay ocasiones en la que la mamá comienza a tomar roles que no le corresponden, que pertenecen al papá, comenzando a sustituirlo. ¿Cómo puedo delimitar mis funciones como padre sin que intervenga la mamá? Oh, esa es una pregunta muy, muy interesante. Pues mira, yo creo que ahí efectivamente estamos hablando de que es una familia compuesta por el rol de mamá, papá. No sé si estén juntos, separados, también eso marcaría una gran pauta y diferencia, entendiendo que cuando están separados, quien tiene la patria potestad tiene que dobletear sí o sí, aunque no le toquen roles por naturaleza de la convivencia diaria. Sin embargo, entrando en un escenario en donde es una pareja que está con un proyecto de vida en donde se está experimentando el rol de paternidad, maternidad y están los que tienen que ser guiados, ¿no? ¿No? El acuerdo es entre adultos, ¿sabes qué? Vamos a nutrir a nuestros hijos emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, de esta manera. Yo soy el policía malo, tú la policía buena. Cuando tú estés apretando y diciendo que no, y de repente veas que yo te miro y te digo, oye, ya te estás pasando en la corrección, creo que está siendo ya severo, creo que ya, entonces, con una simple mirada darnos cuenta y decir, ok, hasta aquí paro, porque tienen ese proyecto en común. Entonces, aquí yo creo que lo importante es ponerse de acuerdo entre adultos, ¿no? Y eso que tú sientes, por ejemplo, si es tu caso, y eso que tú sientes, exponerlo en el amor, sabes que yo quiero darle este respaldo a mis hijos de esta manera y cuando yo los estoy educando de una manera con disciplina, tú llegas y cambias el enfoque y me restas autoridad y entonces ellos, pues felices, dicen, aquí no hay autoridad, entonces nos brincamos la corrección, ¿no? Puede suceder, claro, cuando se vive de esa manera. Entonces creo que ese sí es un punto de acuerdo entre los adultos de ese entorno, ¿no? No sé si con eso respondo parte de tu pregunta o lo amplié más, la verdad. Dice que sí, que gracias. Excelente, Omar. Perfecto. Entonces, y quisiera pasar, si me lo permiten, a examinar los mayores desafíos. Por ejemplo, el que es paternidad por vocación, fíjense, el mayor desafío es idealizar el rol de padre o al hijo, lo que puede chocar con la realidad del día a día. O sea, el reto es otra cosa. Ajá, entonces, yo voy a ser el padre perfecto y nunca los voy a regañar. Y de repente la primer brote neurótico y chin, ya levanté la voz, ¿no? Que le hagan una grosería a un niño en la escuela y de repente te mandan a llamar, oye, ¿qué le hizo? Ay, ¿y de dónde lo aprendió? No, pues, ya sabríamos de dónde o tendríamos que investigar de dónde, ¿no? Pero todo eso es importante. El mayor desafío, entonces, sí, claro, el que tiene la vocación tiene un origen impulso de que desde lo profundo del ser siente el sentido de vida completamente alineado a eso, independientemente de la causa que lo genere, pero su mayor desafío puede ser idealizar, es decir, romantizar tanto en la paternidad por vocación que de repente ese criterio difiera con la realidad, que va a suponer el reto constante que yo creo que se mantiene constantemente en el amor, esa actualización de criterios constante en el amor, ¿no? Por otra parte, la paternidad por circunstancia, el desafío mayor será superar el resentimiento inicial o la sensación de haber perdido el control sobre los planes de vida personales. O sea, ¿a dónde tendríamos que buscar y a dónde se tuvo que transitar quienes pasamos por esa parte circunstancial? A reconfigurar mi proyecto de vida. Y para realmente reconfigurar un proyecto de vida cuando tenías otra expectativa, pues tendríamos que sanar un poquito, ¿no? Esa circunstancia, esa situación y ver que es que también la sociedad aporta mucho a esto, y también dependiendo de las circunstancias, claro, pero por ejemplo, sí, efectivamente yo en muchas ocasiones he escuchado a muchas personas relacionar el término paternidad o maternidad con ya se echó a perder tu vida, y no siempre es así. Ajá, entonces, por ejemplo, todo eso pues impacta, ¿no? Entonces, superar esa idea, superar el resentimiento, volver a empoderarte, volver a sentir la capacidad de no nada más
evolucionar tú, sino ayudar a evolucionar a alguien más durante los primeros veintitantos años y de ahí en adelante toda la vida, porque creo que eso, por ahí dicen los que ya van más adelante que pues no se deja, o sea, obviamente se acompaña en diferentes cuestiones, lo enseñas a caminar, luego lo sueltas y lo observas y ahí estás disponible, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la paternidad por decisión? El mayor desafío va a ser manejar la frustración cuando las cosas no salen según el plan estructurado o la rigidez en las expectativas. Y aquí estás haciendo toda una planificación y yo a tales años voy a encontrar a la mujer perfecta para tal y vamos a ponernos en nutrición y todo esto y vamos a hacer ejercicio y vamos a hacer la tarea como nos diga el doctor y todo el tiempo adelante y entonces hay que ir manejando también que esa gran expectativa, ese gran orden, esa gran rigidez con la paternidad tarde o temprano va a terminar desboronándose por la constante evolución de circunstancias que nos va a tocar experimentar en enfoques de crisis, con estilos de crianza que traíamos y de repente los confrontamos con nuevos estilos y decimos, no, efectivamente el estilo anterior no está generando lo que yo quiero generar en mi hijo, o viceversa, tengo el nuevo estilo y de repente digo, no, ¿qué crees que este nuevo estilo no? Parte del anterior me sirve para el enfoque de crianza, ¿no? Entonces, todo ese cambio de paradigmas, todas estas circunstancias nos llevan justamente a este discernimiento. La realidad de la paternidad es que aunque el origen de la paternidad varíe, nadie planea todas las circunstancias, nadie planifica realmente todas las circunstancias, es imposible. La mayoría de los padres transitan entre estos tres estados, los que hemos estado observando, vocación, circunstancia y decisión. Una paternidad que empezó posiblemente por una circunstancia puede convertirse a través de la aceptación y el amor cotidiano en una profunda vocación y en la mejor decisión de la vida. ¿Y por qué lo planteo así? Porque realmente de manera personal, aunque en el momento en el que llegó esa noticia fue circunstancial y sentí todo lo que decía ese cuadrante, ha sido la mejor experiencia de mi vida. A mí me ha expandido muchísimo, muchísimo, muchísimo el darme la oportunidad de ser padre. Y aquí es donde quiero reconocer a todas las personas que han abrazado ese rol indistintamente de biológico, no biológico, y aquí sí lo abro un poquito, yo sé que estamos en vísperas del Día del Padre, pero para también todas aquellas mujeres que por circunstancia tuvieron que jugar un rol que no les correspondía, pirado, ajá, pero quien abraza ese rol de guiar a alguien más en la vida, creo que da un paso bien interesante porque sí es salir del ego, de la parte de uno mismo, lo voy a llamar un poquito de la parte egoísta, porque si bien es cierto que para la evolución todos, si cada uno de nosotros nos preocupáramos por nosotros mismos y sanáramos lo que nos toca y con todas nuestras relaciones viéramos y transmitiéramos lo que en esencia en verdad somos, creo que gran parte de la humanidad sanaría. Y entonces lograr eso ya sería suficiente. Con que cada persona se encargue de sí mismo sería suficiente, pero quien adopta ese rol de paternidad sale de esa responsabilidad básica y entrega de sí parte de su vida, tal vez parte de sus sueños, tal vez parte, por supuesto que parte de su energía, todo lo que sucede para entregarse a alguien más de manera natural, decidida, ¿no? Pregunta, a mí me tocó hacer el rol, yo me divorcié muy joven y sí, efectivamente tuve que hacer de papá y mamá, pero yo no quería comentar tanto eso, sino que yo tengo un hermano y sí es posible que mi hermano haya tomado el rol de ser como un poquito el papá, aunque sea tío, pero por ejemplo, ya mi hija es grande, se quiere casar y dice, mi papá fue mi tío. Claro. De él recibí el ejemplo, el amor, los cuidados y me llevaba, me traía, estaba en mis festivales. Esto es así, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves? Claro, por supuesto, inclusive en algunos casos, ¿qué pasa cuando el papá falta? Perdón que lo diga así, y la mamá se deprime. A veces uno de los hijos
sin importar el género, toma ese rol por simple movimiento natural, llamémoslo, de la constelación, ¿no? Por simple movimiento alguien toma ese rol, ¿no? Y a veces es circunstancial. Entonces, por eso digo, todas esas personas que aceptan ese rol de guía y dirección de nuevas generaciones por encima de lo que ya nos toca a nosotros. Ajá, por ejemplo, en el caso de tu hermano, si aceptó ese rol de guía y dirección, en este caso de sus sobrinos, es un rol de tío, pero orientado a la paternidad. Ajá, y tuvo que, en algún momento dado, enfocarse a eso también. Sí, sí, Ajá. así. Entonces, estuvo generando un rol de paternidad por circunstancia, o inclusive tal vez, ¿por qué no? Por decisión, por ver Yo una creo que vida fue nueva, por por ver una vida decisión. nueva y entregar eso, Y ¿sabes? fíjate que hasta la fecha ya mis hijos, uno ya se casó y el otro ya está grande, pero lo sigue viendo como parte de, y se preocupa, ¿y qué vas a hacer? ¿Y a dónde vas? Y espérate, no vayas por esta carretera, vete por la otra. O sea, aún ahora que ya son grandes, sigue pues teniendo de alguna manera ese papel de papá, Claro, ese por rol. decisión. Gracias, Exactamente, Rodrigo. exactamente. Entonces, a todas esas personas, pues al final hay que saber que se puede integrar la paternidad, ¿no? Como tantas personas lo han hecho, ajá, con que tener, a lo mejor si es por vocación, por circunstancia o por decisión, tendrá obviamente fortalezas, de riesgos, ¿no? Lo que ya vimos anteriormente, exceso de control, por ejemplo, planeación, irresponsabilidad, pero importante, por ejemplo, para el que es por decisión y ha planificado y detecte rigidez y exceso, hay que incorporar flexibilidad, espontaneidad y confianza porque los retos de la paternidad van a ser variables. Entonces, casarnos con algo rígido, híjole, nos va a traer muchos frustración en nuestra labor de paternidad o en nuestro rol de paternidad y al mismo tiempo ese impacto, porque ya dijimos que es un rol de impacto, ese impacto posiblemente pierda fuerza por falta de flexibilidad y espontaneidad, obviamente dentro de los valores y principios, ¿no? Quien es por circunstancia, bueno, pues tendrá esa gran capacidad de adaptación, ¿no? Como dijimos, ya es circunstancia y acepta el rol y ahora, entonces, por supuesto, su fortaleza es una gran capacidad de adaptación. Su riesgo, ya lo veíamos, principal de sensación de pérdida de la libertad y entonces la oportunidad que tendríamos aquí sería transformar la obligación inicial en elección consciente y en este caso por vocación, pues tenemos amor y una entrega natural. Ajá. A veces podemos tener la idealización del rol y en este caso es aprender a aceptar la imperfección propia y la de los hijos. Tenemos dos comentarios más. De Ara dice, mis papás se divorciaron y desafortunadamente mi papá también se divorció de mi hermana y de mí. Nos dañó de diferente forma. Me tomó tiempo perdonarlo y comprender que simplemente no pudo con ese rol. Después del perdón, he aprendido a paternizarme, a ser fuerte, a sentirme soportada y contenida, a reconocer en mí esas cualidades que durante mucho tiempo creí haber perdido. Y Omar dice, ¿qué pasa con el hombre que desea ser padre por vocación? Pero por circunstancia, la mujer será madre de forma imprevista de otra pareja. Llega un hombre que desea apoyarla y tomar esa responsabilidad, pero ella lo rechaza por distintas circunstancias. Esa situación, ¿cómo afecta la voluntad hombre para ser padre nuevamente? Con respecto a Ara, rápidamente, efectivamente, ahí no pudo con el rol, el rol. Entonces, pues simplemente evadió la paternidad, ¿no? O sea, digo simplemente no porque sea simple, sino porque en ese caso, como tú ya lo comentaste, no decidió jugar el rol, huyó del rol o simplemente no siguió ese rol, no formó parte. Obviamente eso trajo su consecuencia, pero también entendemos que en este caso tu mamá tuvo que hacer algunos otros esfuerzos para poder llevar a cabo eso que es tan importante y complementario y entiendo por cómo te observo ahora que pues has sido una persona que ha superado y ha entendido y ha trabajado toda esa
toda esa parte, lo cual es muy importante si detectamos en este caso y tenemos una herida con el rol de la paternidad, súper fundamental, obviamente, trabajarla para poder entender y que eso no afecte cómo percibimos la paternidad y en si yo puedo ser un padre responsable o no, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Y con respecto al otro tema que nos comentan, por ejemplo, si se trató de, no sé, o sea, tú dices que alguien tiene una vocación por ser padre. Entiendo que se encuentra en una relación de pareja y a causa de infidelidad la otra persona queda embarazada o o el otro escenario. Yo tengo la vocación de ser de la paternidad, quiero ser padre y una persona con la que yo quisiera estar eh, se convierte en mamá, pero tiene otra pareja, ¿no? Entonces, ahí en esos casos son dos circunstancias diferentes. ¿Cuál sería la que Dice se es está correcto. Dice es correcto. preguntando? En la segunda dice. En la segunda es bien importante. Si ella ya, ahí es importante, la mujer también obviamente tiene esa decisión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ella tiene o se embaraza de otra persona, la cual ya es su pareja, entonces tal vez ese rol de paternidad ya está ocupado para ese propósito. Ajá. Y obviamente, por mucho que sea mi vocación ser papá, ajá, si hay una persona a la que yo quiero mucho, se embaraza de otra persona y esa persona no quiere estar conmigo o no me permite ese rol de papá, yo tengo que respetar a pesar de mi vocación y generar otra circunstancia que me permita experimentar una paternidad con mayor libertad que la que seguramente se iba a suscitar en esa circunstancia que comentas. No sé si con eso logro contestar ambos, bueno, comentar con respecto a ambos Sí, Omar dice aspectos. que sí, que gracias por la respuesta. Y yo tengo un comentario más y ya estamos llegando al final, querido Rodrigo. Y también Isa creo que había levantado la mano, pero adelante, sí. Yo lo que quiero ver es, mi esposo se convirtió en padre a los 57 años. Entonces, imagínate, primero el ejemplo de ser de alguien chavalón, 14 a 57 años. Y lo veo ahorita, en todo lo que estás exponiendo, y digo, claro, o sea, todas aplican, ¿no? La circunstancia de que él a sus 57 años se convierte en padre es una decisión también mutua, pero también es algo que él deseaba desde muchos años anteriores, que no se había dado por diferentes circunstancias, pero que lo deseaba. O sea, había este rol de vocación que no se había manifestado y sí se dio, pero a los 57 años. Y de todos modos hay un impacto por decir, cómo fue educado, el padre que tuvo, los roles anteriores, ¿no? O sea, de los que tú hablabas al inicio, ¿no? Del padre que era solamente para responsable de estar, de proveer, ese era el rol del padre de él, ¿no? De proveer, y el padre ausente hasta cierto punto, pero estaba con la provisión. Y ahora el rol de mi marido sí es el rol de proveedor, pero también está ahí, y así como dijiste, él quiere estar ahí y quiere experimentar lo que nuestro hijo va creciendo y esto, el otro, y otra manera de crianza. O sea, entonces hay un impacto por todos lados, sin importar la edad, yo pienso. Es correcto, ¿no? Comento que es correcto, ¿no? Entonces, pues justamente de eso se trata este tema, de explorar esto, de este diálogo constructivo, de explorar lo que es, ¿no? Con todas sus aristas o las que alcanzamos a ver aquí, ¿no? Y no sé si esté el último comentario por ahí de Isa o alguien más para ir cerrando, Mirna, para que no se nos vaya más el tiempo también. No, ya no sé si Isa, no vi su manita yo, pero ahí viene, sí. Ok, adelante, Isa. Ya, gracias. Sí, me gustaría también nada más decir, este tema de Rodri, cuando, o sea, el hombre está en la disposición, ¿no? O sea, por lo que sea circunstancia, vocación o lo que sea, pero es la mujer quien le impide asumir el rol, o sea, aún estando en pareja, ¿no?
O sea, y cuando digo que le impide asumir el rol, es que ella decide cargar, ¿no? No, espérame, no, hazte para allá, no, tú no le digas, no, tú no sé qué, o sea, como este rollo, ¿no? Del control, y cómo eso también castra o puede limitar tanto, o sea, le puede limitar tanto a él, porque él puede estar en toda la disposición, o sea, y por naturaleza, ¿no? O sea, por naturaleza de padre instintiva, de hombre masculino, energía masculina, como le quieran llamar, pero al final la mujer, y como todo esto es, como, o sea, yo creo un tema antropológico, ¿no? Yo no sé tantísimo de esos temas, pero es como, o sea, ¿cuántas heridas hay ahí, ¿no? Que también es mucho más fácil que una mujer destierre a un hombre como de su paternidad, ¿no? A que un hombre haga o sea, haga lo mismo, ¿no? Hacia ella, o sea, más bien pues, la mujer es la que suele cargar, ¿no? O sea, como sea. Pero qué difícil, porque yo he conocido muchos casos así, o sea, donde o sea, y son hombres buenos, o sea, que tienen la vocación y quieren, pero se tienen que mantener a raya, porque además está esta sensación de ella lleva la batuta, o sea, ella tiene la sartén por el mango, ¿no? Al final, y yo pues como que me tengo que acatar, o sea, tengo que acatar como para no privarme entonces de, quizá, ¿no? De ver a mis hijos Y entonces, o sea, creo que hoy por hoy es muy curioso porque hablando, o sea, lo que Mina decía, pues, de su pareja y bueno, las crianzas de los papás, o sea, la generación, ¿no? De nuestros padres y de ahí para arriba una crianza, pues así, muy emocionalmente muy ausente. Y yo creo que ahora que justamente los padres están buscando, ¿no? Mayor presencia, en mi perspectiva, la tienen bien difícil en muchísimos casos. Porque las mujeres, o sea, es como, ahí sí viene todo este rollo, ¿no? El matriarcado y no sé qué. Las mujeres ahora, ¿no? Hemos tomado mucha fuerza o sea, estoy hablando de este tema, ¿no? En la crianza. Y entonces los pobres, o sea, yo a veces como que siento mucha compasión con las personas que dialogo, porque digo, bueno, es que, pues este señor está como completamente desterrado y de nada le sirve la buena voluntad, porque la mujer se ha encargado, pero de dejarlo así en la mínima esquina posible, pues por miedo, ¿no? O sea, muchos temas pues de trabajo, de heridas, pero creo que también ese es un tema, ¿no? Porque muchos hablan de los papás que abandonan, bueno, pues sí hay muchos, ¿no? Pero ¿y qué hay de los papás que quieren estar y que no los dejan estar? O sea, y es algo pues bien lamentable, ¿no? ¿Y de qué puede estar perdiéndose esa familia? O bueno, sí, esos niños, ¿no? Y la misma mujer también. Claro, y lo importante de, gracias Isa, tema súper importante, ¿no? Pero creo que ahí es la conciencia justamente sobre este tema, ¿no? Sobre ese rol de impacto, que una cosa muy diferente es que lo tengas que atender por circunstancias, en este caso tú como mujer atender, y otra cosa muy diferente es que en este caso sí, el ego o la creencia o la falta de entendimiento de este complemento o de esta temática, en este caso hablo de en la mujer y obviamente también en el hombre, pues permita ese equilibrio, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay mucho impacto, ¿no? Ahorita hablando en cuestión de la mujer, el empoderamiento de la mujer, el reconocimiento del hombre de conductas, la transformación de las conductas del hombre frente a lo que era machismo, con respecto a darle de lugar a la mujer, con respecto a respetar su rol. Y entonces, pues todo este cambio cultural, obviamente, tiene un riesgo, ¿no? En este caso sociocultural o inclusive, como dices, antropológico, ¿no? Este, ¿Y qué es lo que va a suceder? Yo sí veo la paternidad expandiéndose en conciencia. Yo no veía normalmente a hombres llevando a sus hijos a la guardería con un fular en el transporte y que le cedieran el lugar a los hombres que traen un bebé cargando, ¿no? Solos yendo hacia allá. Entonces, siento que hay algo interesante en esto, ¿no? O sea, hay una revolución, me gustaría llamarlo así, una revolución, o mejor dicho, una, sí, reevolución, ¿no? Está reevolucionando el tema y la vivencia de paternidad y por supuesto que necesitamos de nuestro complemento femenino para que esto pues se equilibre cada vez más.